Pablo Galeano, todo suyo, querido. Bueno, buenas tardes. La solemnidad del Paraninfo me inhibe un poco. Yo por lo general camino mucho cuando hablo, entonces voy a tratar de quedarme quieto acá, no sé muy bien cómo voy a hacer. Bueno, mi nombre es Pablo Galeano, para los que no me conocen, soy docente de Facultad de Química, soy bioquímico, pero hace mucho que estoy vinculado al tema a temas del agro, fui productor orgánico durante mucho tiempo. Y además de ser docente de facultad, estoy vinculado a esa organización que aparece ahí, que es Redes Amigos de la Tierra, y soy parte de la coordinación nacional de la Red de Semillas Criollas. ¿Está? ¿Sí? Y si bien esto es un encuentro académico, mi discurso va a ser más político que académico, en realidad, pero mostrando datos no siempre generados por nosotros, sino más bien datos estadísticos de Uruguay. Lo que sí quería comentarles es que formo parte con, no sé, ya somos 12, 14, Claudio que está por ahí después me corregirá. Ah, sí, sí. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿está? Ahora sí. Bueno, ahora voy a hacer mi stand-up, más o menos. Formo parte de un colectivo que en realidad se dio cita a partir del espacio interdisciplinario de la Facultad de la Universidad de la República, y a través de un fondo que tiene la universidad, que es para, de alguna manera, hacer llegar a la población información sobre temas de interés general, produjimos este material que salió este año, que es un librillo sobre qué son los cultivos transgénicos, que tiene muchas de las respuestas a las preguntas que planteaba mi anterior expositora, ¿sí? Que trata de tener un lenguaje bastante sencillo. Eso va a ir acompañado de un informe más amplio que todavía estamos corrigiendo, pero que en breve va a estar disponible vía web. Y en particular, en realidad, yo en lo que más trabajaba es en el tema maíz, y sobre todo en el flujo de transgenes entre cultivos de maíces transgénicos y no transgénicos. Hemos hecho varios trabajos con respecto a eso, y también hacemos un monitoreo constante de presencia de transgenes en maíces criollos, ¿sí? Pero no vamos a hablar de eso hoy vamos a hablar de soja, que es el tema que nos convoca. Y bueno, ¿por qué el tema que nos convoca es la soja? Porque esta gente de Canelones no quiere que se plante soja transgénica en Canelones. En realidad, yo no me acuerdo si fue en 2008 o 2011, hubo también una movida, 2008, para intentar que no se pudiera plantar transgénicos, pero en particular el tema de la soja, al sur de la Ruta 11. ¿Y por qué esto? Porque gente media atrasada que no quiere que se plante soja. ¿Y por qué ahí? Bueno, porque en realidad la soja viene atada a un paquete de agricultura de gran escala, donde se usan varios principios químicos, agrotóxicos, que se aplican con maquinaria de gran porte y que hace bastante inviable, digamos, la coexistencia entre modelos de producción grandes con una población muy dispersa como la que tiene el departamento de Canelones. Ese gráfico de ahí lo que muestra son todos datos del Ministerio de Ganadería. Las barritas muestran cómo creció el área de soja desde la zafra 2000-2001 hasta la última zafra, y si ven, pasó de nada, de menos de 50.000 hectáreas, era un cultivo relativamente intrascendente en Uruguay la soja, a ser el principal cultivo en la zafra 2014-2015, se plantaron cerca de 1.400.000 hectáreas de soja, ¿sí? Y esa línea verde muestra cómo aumentó la producción. Ahora está bajando. Y se convirtió en el cultivo estrella de la agricultura uruguaya. Esto muestra el área de los distintos cultivos de secano de verano que se hacen en Uruguay, que son el girasol, el sorgo, el maíz y la soja, ¿sí?
Si ven, todo el crecimiento es sobre todo por soja. Incluso el girasol, que acá no sé por qué quedan los dos del mismo color, pero que es este, desapareció y se dejó de plantar. ¿Sí? Por un problema de fumosis, pero además porque conviene económicamente mucho más plantar soja que plantar, por ejemplo, girasol. Y esto es también de la última encuesta agrícola de invierno del Ministerio de Ganadería, que muestra dónde están las chacras donde se hicieron cultivos de verano para grano seco. Básicamente el 89% son chacras de soja. Como ven, se concentra sobre todo en el bajo litoral del río Uruguay, pero se dispersa hacia todo el país. Estas zonas de acá están plantando cada vez menos soja porque está bajando el precio de la soja, entonces ya lo que tienen que pagar mucho flete para llegar con la soja hasta Nueva Palmira, no les conviene plantarla. Porque gran parte del boom de la soja se debe a esto, que es el precio de la soja en la bolsa de Chicago, como si ven a partir de acá, del 2007-2008, sube mucho, incluso supera los $500, ahora empezó a bajar de vuelta, y por eso es que empieza también a descender el área de soja que se planta en Uruguay. Pero yo les voy a hablar más que nada de la soja transgénica, ¿sí? Que es la primera soja, la soja estrella de desarrollo de cultivo en Uruguay, fue la soja Roundup Ready. Roundup Ready quiere decir tolerante a Roundup. Roundup es el nombre comercial del glifosato. Es una marca registrada de Monsanto, porque esta molécula la desarrolló esa compañía, ¿sí? Que lo que hace es inhibir la acción de cierta enzima que tienen las plantas, el glifosato en particular lo que hace, mata las plantas porque inhibe una enzima que sintetiza ciertos componentes que son fundamentales para la planta y la mata. Pero hay ciertas bacterias que tienen una variante de esa enzima que el glifosato no la afecta. Entonces lo que han hecho es ponerle al genoma de la planta de soja esa información de la bacteria para que la soja, además de producir esa enzima que es inhibida por el glifosato, también sintetiza una variante que no es inhibida por el glifosato. Para eso hacen un procedimiento de ingeniería genética, sacan el gen de la bacteria y se lo meten a la planta, para hablar rápido y simplificándolo muchísimo, pero por eso es transgénica, porque tiene información que viene de otra especie, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Y este papelito es la resolución que autoriza el cultivo de soja en Uruguay. Ahí se los pongo más aumentados, en octubre del año 96. O sea, este mes se cumplen 20 años de la aprobación de la soja transgénica en Uruguay. Si ven, es un documento escrito un poco rápido, de una sola página. Por ejemplo, acá le falta una letra. Y en realidad lo que están aprobando es este evento que tiene esta proteína transgénica, este gen, este transgen, y que la empresa minera, es una semillera que tiene convenio con Monsanto, pide que se pueda plantar en Uruguay distintas variedades de soja que tienen esa línea. Y ahí termina la resolución, ¿sí? Que ni siquiera, no dice mucho, lo que dice en realidad es que hubo una comisión, a ver si lo dice ahí, prescindir del análisis de riesgo de materiales transgénicos para las sucesivas introducciones de soja resistente al glifosato. Y todas estas son variedades que tienen esa propiedad. Que se reunió una comisión y decidió que no había riesgo en aprobar la soja transgénica, y esa comisión en realidad estaba integrada por representantes de la DGCA, la Dirección General de Servicios Agrícolas, de INASE y de INIA, ¿sí? Pero representantes de estas instituciones evaluaron que no había efectos, por ejemplo, a la salud ni al ambiente, no solo agronómicos, ¿sí? Entonces, esto que muestro acá es un pedido de informes que hace el diputado Rubio en el año 99 al entonces ministro de Agricultura, Zorrilla de San Martín. Y es un documento histórico, me parece a mí,
porque es la primera vez que aparece en el sistema político la discusión del tema. Porque en el 96 como que nadie se enteró de que se había aprobado una soja transgénica en Uruguay. Se aprobó acá y se aprobó en Argentina. También fue porque Uruguay formaba parte del Grupo de Miami, que junto con Estados Unidos, Argentina y Canadá hacían lobby a nivel del comercio internacional para que los productos agropecuarios entraran más fácilmente en los mercados. Entonces, seguramente no es casual que Uruguay y Argentina, y no Brasil en ese momento, que no era parte del Grupo de Miami, hayan aprobado en el año 96 la soja RR. Entonces, a veces cuando se dice que esta es una cuestión, las aprobas, que es una cuestión técnica, científica, no sé qué, tiene mucho de político atrás. ¿Está? Entonces yo voy a repasar un poco las preguntas que hacía el legislador en el año 99 y la respuesta que daba en su momento la autoridad competente sobre el tema para ver un poco cuál era la visión que había del tema y qué fue lo que pasó. ¿Sí? Lo primero que pregunta el diputado es, ¿qué controles realiza su Secretaría de Estado a efecto de saber si en nuestro país existen cultivos de variedades transgénicas? O sea, el tipo no sabía que hacía 3 años que se había probado una soja transgénica. Le había llegado una preocupación desde la sociedad civil de saber si en Uruguay estábamos comiendo alimentos transgénicos o no. Pero en la comisión correspondiente del Parlamento ni siquiera sabían que hacía 3 años se había producido una soja. Se había probado una soja transgénica. Entonces hace toda una explicación el ministro en su momento dice que en todos los casos se hace un análisis caso a caso a través de una comisión de análisis de riesgo para la introducción de materiales vegetales genéticamente modificados. Comisión que está integrada por un representante de INASE, de INEA y de la propia Dirección General de Servicios Agrícolas, que como les digo, resuelve nada más sobre temas que no son agronómicos. ¿Tá? Hoy por hoy existe un marco legal, no sé si van a hablar un poco de eso, que es un decreto, no tenemos una ley de bioseguridad, que regula cómo es que se liberan los cultivos transgénicos en Uruguay, bastante más compleja. Hay un gabinete integrado por esto es el ministerio, que es el que toma la decisión finalmente, y una comisión técnica con representantes de estos ministerios que interactúa con otras instituciones. No lo voy a explicar porque me lleva mucho tiempo, pero para que sepan que no se hace tan a los ponchazos como se hacía en aquel entonces, que crearon medios a la apurada y una comisión. Pero es interesante ver la respuesta a otras preguntas. Por ejemplo, pregunta, si se ha requerido la opinión de gremiales agropecuarios con respecto al tema. Por el momento no dice, pero lo vamos a hacer. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Pues esto me encanta. Los especialistas, técnicos, profesionales, funcionarios uruguayos han arribado a la conclusión que desde el punto de vista de la bioseguridad, los organismos genéticamente modificados pueden evaluarse de forma que en Uruguay se pueda hacer un uso seguro de la biotecnología. ¿Está? Además, dice, hace como una propaganda de la tecnología. Dice así, la producción derivada de semillas transgénicas permite un uso menor de herbicidas e insecticidas, así como restringir el uso de estos agrotóxicos a productos con ventajas de rápida degradación. Están hablando del glifosato, que se degrada más rápido que otros herbicidas. Pues en un futuro cercano, año 99, los nuevos eventos podrán mejorar, por ejemplo, la calidad nutricional de los productos, incluyendo aminoácidos fundamentales en la alimentación o proteínas que actúan como vacunas. Esto pasó 17 años ya. ¿Sí? El resultado es que se obtiene mayores rendimientos con menores costos de producción y con menor impacto ambiental. Menos agrotóxico, más siembra directa, menos superficie cultivada para obtener un mismo volumen de producción con menor gasto de energía. ¿De dónde sacó todas estas conclusiones? El responsable de la autoridad competente. Después hablan de los dogmas. Bueno, ¿qué ha pasado aquí entonces? Hoy tenemos aprobados 5 eventos transgénicos de soja. ¿Ya se me terminó el tiempo, no?
Está. Dale. Tenemos la famosa soja RR que se probó en el 96. Ahora la nueva estrella es la Intacta RR2 Pro, que es la nueva soja de Monsanto, que además de ser tolerante al glifosato, produce una toxina BT bacteriana que intoxica a algunos gusanos que se comen la soja, ¿sí? Y en maíz, pero no vamos a hablar mucho, tenemos 10 eventos, pero todos combinan dos tipos de características. O son tolerantes a herbicidas, básicamente el glifosato, aunque ya hay solicitudes para cultivos tolerantes a dicamba, por ejemplo, a 2,4-D, herbicidas que son bastante más tóxicos que el glifosato, por cierto. Ahora estamos hablando muy mal del glifosato, pero cuando se aprueben cultivos tolerantes a 2,4-D, vamos a hablar muy mal del 2,4-D. ¿Sí? Y entonces son tolerancia a herbicidas y producción de toxinas BT. Entonces han pasado 20 años de la primera autorización y no hay mucha cosa nueva. ¿Por qué no hay mucha cosa nueva? Porque transformar una planta genéticamente y que esa planta haga lo que yo quiero que haga es una proeza. Es muy difícil que eso pase. Es verdad que le echan la culpa también a todos estos que somos críticos del tema, porque hay que hacerle 10.400 evaluaciones para que todo el mundo se quede tranquilo. Pero la verdad, dicho por la propia Monsanto en una entrevista que leí el año pasado, la inversión que tienen que hacer para obtener un producto finalmente comercializable es muy grande. ¿Tá? Con las toxinas BT y la tolerancia a herbicidas fueron a la segura, porque poniendo un gen ya tengo el efecto que quiero. Pero, por ejemplo, tolerancia a la sequía, mejores calidades nutricionales, implica la interacción entre muchos genes, entonces no es tan fácil de hacer. ¿Tá? ¿Sí? Y tampoco yo creo que hay que agarrársela con la transgénesis per se. No hay por qué agarrársela contra los transgénicos en general. Lo que estamos hablando es, en particular, de esta generación de transgénicos que tienen atrás patentes de propiedad intelectual, que hay dueños de esa tecnología y que en realidad se desarrollaron porque son un negocio. No es para salvar el hambre del mundo ni todo ese discurso, ¿no? ¿Sí? Entonces, algunas de las promesas, se decía que los cultivos transgénicos van a producir mucho más que los convencionales. Estos son datos de Uruguay, área de soja, productividad, rendimiento en kilo por hectárea. Muy asociado al régimen hídrico, ¿sí? Puede haber una leve tendencia a crecimiento, pero esto es de un informe de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que muestra cómo creció la productividad del maíz, del algodón y de la soja, cultivos predominantemente transgénicos en la agricultura de Estados Unidos, y muestran que la línea de tendencia de aumento de la productividad no tiene que ver con que sean transgénicos o no. Acá en el medio se aprobaron los cultivos transgénicos. El aumento de la productividad está relacionado al mejoramiento convencional, genético convencional que se hace, sobre el cual después se introgresan los transgenes. O al mejoramiento en las herramientas que se usan para cultivar, mayor densidad de siembra, por ejemplo. ¿Tá? Pero no hay un vínculo demostrado después de 20 años de que los cultivos transgénicos produzcan más porque son transgénicos. ¿Sí? Con respecto a las promesas de preservación de la naturaleza, esta es una campaña de Monsanto en Brasil, yo siempre muestro esta foto porque me encanta, invita a preservar la naturaleza y dice, si usted pensó en un mundo mejor, usted ya pensó en transgénicos, y dice, en la agricultura, la biotecnología creó plantas transgénicas que producen más con menos agrotóxicos y sin deforestar más la selva. La biotecnología es eso, una tecnología para una vida mejor. Bueno, en realidad, después de 20 años, lo que podemos ver, por ejemplo, con respecto a la importación de agrotóxicos. Esto es la importación en miles de toneladas de todos los agroquímicos, datos de la Dirección General de Servicios Agrícolas, desde el 2000 a 2014, y esta línea negra es cómo aumentó la superficie de agricultura. Hoy aumenta la superficie, aumenta la importación de agroquímicos. Pero el tema es que estamos usando más por unidad de área que antes, cuando
el cultivo estrella del aumento del área, principal cultivo impulsor del aumento del área, es un cultivo transgénico. Pero claro, si es un cultivo que es tolerante a un agroquímico, obvio que va a aumentar el uso de agroquímicos. Pero digámoslo claramente, no digamos que vamos a usar menos cuando es una cosa que se sabe que no va a ser así, que va a ser la contraria. De hecho, entre el 2000 y el 2014, mientras la superficie de agricultura se multiplicó por 4, las importaciones de plaguicidas se multiplicaron por 6,5. En particular, la de herbicidas. Glifosato, de 1,5 millones de litros en el 2000 a 15 millones de litros en el 2014. La culpa de esto la tiene la soja transgénica, en parte, pero no totalmente. Si no plantáramos soja transgénica, también habría aumentado. De hecho, el 2,4-D, que no tenemos ningún cultivo tolerante a 2,4-D, pasó de 140.000 litros a 2 millones de litros. Esto tiene que ver con la siembra directa, que la siembra directa puede ser muy buena para el suelo, porque evita arar, pero si uno usa herbicida cada perro, genera otros problemas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, voy terminando entonces, pero quiero terminar con las preguntas para mostrar unos últimos datos. Dice, si este ministerio realizado evaluación sobre el impacto del desarrollo de cultivo del suelo nacional tendría respecto a la imagen del país como exportador natural. Mira lo que contesta, dice, al presente, año 99, solo se han liberado 3 variedades de soja con ese evento, cultivo totalmente intrascendente en la agricultura nacional. O sea, esta es una cosa que no... Bueno, hoy el cultivo intrascendente es el cultivo 1. ¿Con qué recursos humanos y financieros se cuenta para realizar el seguimiento en materia de seguridad de estos cultivos? Solo se requieren recursos para la evaluación. Luego de autorizados, el sistema no implica un seguimiento. Bueno, hoy tampoco implica un seguimiento. ¿Está? ¿Por qué tendrían que haber hecho un seguimiento? Porque entonces hoy no estaríamos tirando datos por la cabeza, podríamos tener mucho más controlada la situación. Y este gráfico, y ahora termino, muestro un par de cositas más y termino, a mí me gusta porque me enseñó Panario que uno de los principales problemas ambientales del país siempre fue la erosión de suelos. Hoy para el agua le gana, me parece hoy. ¿Sí? Y en los años 60, 70, el principal cultivo de Uruguay era el trigo, y se araba. Y había unos problemas de erosión bárbaros. ¿Cuál fue la herramienta que desarrolló el Estado para solucionar ese tema? La rotación agrícola ganadera. Principal herramienta, promover el cultivo consociado de trigo con pradera, y había plata para hacer eso. Entonces plantaba el trigo, junto con la pradera, cosechaba el trigo, quedaba la pradera y venían las vacas. Y de hecho, antes del boom de la soja, casi la mitad del trigo que se plantaba consociado con pradera. Después del boom de la soja, andamos por debajo del 5%. Los que hacían aquello lo siguen haciendo. Lo que pasa es que todos los nuevos que entraban a hacer soja no lo hacen. ¿Está? Y esto yo lo saqué del libro Pepe Coloquios. ¿Se acuerdan del libro Pepe Coloquios, año 2009? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que se armó un relajo porque el Pepe habló mal de los argentinos. Imitando Valle. Bueno, el primer capítulo hay una frase en que Mujica, y no es para ridiculizarlo, yo en muchos aspectos admiro a Mujica, pero tiene que ver con cómo la izquierda sesentista sobre todo se para en relación a los temas de desarrollo y progreso. Habla loas del arroz dorado, un arroz transgénico que tiene betacaroteno, que hace años que vienen gastando como 100 millones de dólares para que los niños pobres del sudeste asiático y de parte de África puedan comer arroz con betacaroteno. Y después termino con la reflexión que dice, la demanda está creciendo, la demanda de alimentos. Dice, si no aumentas el volumen de producción vas a tener una suba que va a embromar a todos los pueblos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que te da aire? Que apareció la transgénesis. Y yo creo en la honestidad intelectual de este planteo. Hay mucha gente que piensa que esto es así. Incluso, este es el remate de una carta que salió este año, firmado por más de 100 premios Nobel, donde dicen lo importante que son los cultivos transgénicos para solucionar los problemas del hambre en el mundo. Se la dan a Greenpeace, porque no sé por qué. Se presentó casualmente la carta en Washington la semana que se votaba una ley de etiquetado
sobre el tema de los transgénicos de Estados Unidos. Pero mira cómo termina, dice, hay que detener esta oposición a los transgénicos basada en la emoción y el dogma que contradice los datos. ¿Cuántas personas pobres en el mundo tienen que morir antes que consideremos esto un crimen contra la humanidad? Yo digo, ¿qué tiene de ciencia este enunciado? Tendría que venir al Cono Sur, analizar los datos de un experimento que se viene desarrollando desde hace 20 años y contrastarlo con su hipótesis. ¿Sí? ¿Termino? Y les recomiendo un artículo, está en portugués, que habla del tema del fetichismo de la tecnología. Si uno hoy se para en el mundo, no solo en el mundo académico, en el mundo político también se ha depositado en la tecnociencia, la tecnología, en la ciencia, la esperanza a la resolución de los problemas presentes y futuros de la humanidad. Se le ha dado a la tecnología esa especie de papel de superhéroe que todo lo va a solucionar, y en particular a la biotecnología y en particular a los transgénicos. ¿Sí? Bueno, es una cosa que no tenemos que cuestionar. Termino por acá. Muchas gracias.